Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces, como les digo, vamos a hablar hoy acerca de funciones exponenciales y función logarítmica, o función exponencial y logarítmica. Funciones exponencial y logarítmica. ¿Listo? Logarítmica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que comentar acerca de esto? Como para hacer un resumen, pues, digamos, general de la situación. Las funciones exponenciales y logarítmicas, en primer lugar, pues decir que están bastante relacionadas, bastante relacionadas. Ustedes lo vieron en clase, yo sé que ustedes vieron esta partecita en clase, pero hay una relación bastante estrecha entre estos dos tipos de funciones, ¿no? ¿Cómo la reconocemos? Bueno, la función exponencial viene usualmente en una forma o en esta forma que voy a escribir aquí, de la forma a la x, es una función exponencial, y la función logarítmica podemos colocarle g, ¿cierto? Y colocar logaritmo de x, ¿listo? Entonces, función exponencial a la izquierda, función logaritmo a la derecha. ¿Qué hay que comentar? Bueno, estas dos funciones tienen esta constante. Miren que aquí yo le puse a, ¿cierto? Aquí también aparece una constante a. Esa constante que aparece ahí es una constante que, bueno, en este caso de la función exponencial se llama base de la exponencial, ¿cierto? Y esto también se llama aquí base. En el logaritmo también le dicen base del logaritmo. Entonces, esa constante a, pues es la base. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué más podemos decir acerca de estas funciones? Resulta que hay unas funciones de estas exponenciales y logarítmicas tan importantes que, bueno, aparecen, eh, aparecen programadas en las calculadoras, ¿listo? Aparecen programadas en las calculadoras. ¿Cuáles son como generalmente las más importantes de esas funciones exponenciales? La exponencial base 10 es muy importante, suele salir bastante en las aplicaciones. Y la exponencial base E también suele salir muchísimo en las aplicaciones, ¿vale? Esas dos tipos de funciones, exponencial base 10 y exponencial base E, son muy comunes, muy, muy comunes. De hecho, pues como les digo, aparecen programadas en las calculadoras ya de por sí. ¿Listo? Ese numerito que está aquí, ese número E que les puse ahí, es una constante. Seguramente muchos lo conocen, seguramente algunos no lo conocen todavía, pero se le denomina número de Euler, ¿vale? Se denomina número de Euler, ¿listo? Y es una constante, es aproximadamente como aproximadamente como 2.718 y bueno, infinitos decimales, de hecho tiene infinitos decimales. Entonces, aproximadamente como 2.718, bueno, más o menos por ahí está, ¿listo? En las calculadoras está, miremos en la calculadora exactamente cuánto es. Por aquí debería estar 2.718, 28, 18, 28, bueno, infinitos decimales como les decía. ¿Listo? En cuanto a los logaritmos, en los logaritmos pues también el logaritmo en base 10 es muy importante. El logaritmo en base 10 está programado en las calculadoras. El logaritmo en base 10. Y el logaritmo en base E también es muy importante y está programada en las calculadoras. ¿Listo? Solamente que por cuestión pues de notación simplemente notación, el logaritmo en base 10 se lo denota, se lo escribe simplemente log pues de x, ¿vale? Le omiten el 10. Miren que aquí no le ponen la base. Y cuando no le ponen la base, pues se asume que es el logaritmo en base 10. ¿Listo? Si no le ponen la base, se asume que es logaritmo en base 10. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro. Si ustedes van a leer un libro de matemáticas y simplemente dice log, entonces es que es logaritmo en base 10. Y el logaritmo natural también es muy importante. Aquí en el logaritmo natural, para escribirlo, lo denotan así como ln, es decir, el logaritmo en base e se conoce como logaritmo natural y pues se escribe así, simplemente ln de x. Como les digo, pues en las calculadoras lo pueden encontrar así. En todas las calculadoras científicas, ustedes van a encontrar el log,
por aquí está, por ejemplo, en esta calculadora, ¿cierto? Y por supuesto que van a encontrar el ln, que para nosotros va a ser logaritmo natural que está por aquí. Es decir, estos dos botoncitos ya vienen programados en cualquier calculadora científica medio decente que uno pueda conseguir, va a tener esa programación. ¿Listo? La exponencial en base 10 también, y la exponencial en base E, pues por supuesto, pero aquí está el número E, entonces la exponencial en base E. ¿Listo? Esa es como la cuestión hasta el momento. Bueno, por aquí aparece la exponencial y exponenciales en base E también. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como la notación al respecto. ¿Listo? Tanto la exponencial como el logaritmo, pues son funciones, cada una de ellas tiene su gráfica, cada una de ellas tiene su dominio, cada una de ellas tiene su imagen o rango, o recorrido, como quieran decirle, cada una de ellas tiene sus propias, digamos, propiedades que cumplir, ¿no? En cuanto a la exponencial, ¿qué propiedades tenemos de la exponencial? Recordémosla rápidamente. En cuanto a la exponencial, nosotros tenemos de propiedades, por ejemplo, que a a la x por a la y es igual a la x más y, ¿cierto? Eso lo saben. Tenemos la exponencial en la misma base, a la x por a la y, entonces se suman los exponentes. ¿Listo? Si estamos dividiendo exponenciales en la misma base, a la y, entonces los exponentes se restan, quedaría así. ¿Listo? Otra propiedad, por ejemplo, propiedad número 3, a sobre b a la x. La exponencial distribuye con respecto a la división, esto es a la x sobre b a la x. Y con respecto a la multiplicación también, a por b a la x es a la x, b a la x. ¿Listo? Estas propiedades de la exponencial, pues ya las habíamos visto antes, de hecho, esto ya lo habíamos tratado un poquito antes. Sin embargo, pues es bueno siempre recordar esto. ¿Listo? Por ejemplo, otra propiedad, 5, a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Eso es otra propiedad. Y aquí no sé si me falta alguna. Si de pronto falta alguna, pues entonces la copiamos más tarde. ¿Listo? La pasamos pues más tarde, sí. En cuanto al logaritmo, propiedades del logaritmo también tienen muchas. Por ejemplo, el logaritmo, una muy importante es que el logaritmo convierte productos, por ejemplo, el logaritmo de x por y, lo convierte en sumas de logaritmo. Logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Listo? El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo. La segunda propiedad del logaritmo es que el logaritmo de una división, el logaritmo convierte la división en restas de logaritmos. Esto es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Convierte la división en restas del logaritmo. Entonces, esa tercera propiedad sería entonces así. Logaritmo baja potencias. Logaritmo de x elevado a la n es n veces logaritmo de x. El logaritmo baja la potencia siempre que la potencia esté afectando únicamente a la expresión que está dentro del logaritmo, que en este caso pues es la x. Si la potencia está afectando únicamente a la x, pues entonces el logaritmo baja la potencia y la saca, ¿cierto? N por logaritmo de x. ¿De acuerdo? Por supuesto, una cuarta propiedad es que el logaritmo de 1 es 0. Logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Listo? Esa es otra propiedad que hay para el logaritmo. Logaritmo de 1 es 0. Y bueno, esas son como las propiedades más importantes del logaritmo. De nuevo, si hace falta alguna, ahorita la copiamos. ¿Listo? Además, también, ¿qué podemos decir acerca del dominio y del rango del logaritmo? Resulta que como la función logaritmo y exponencial están tan relacionadas, pues el dominio y el rango también están relacionados. Por ejemplo, de la función exponencial, nosotros sabemos que el dominio de la función exponencial son todos los reales. Y sabemos que el rango o la imagen de la función exponencial son los reales positivos, es decir, desde 0 hasta más infinito.
Ese es el dominio de la función exponencial, todos los reales, y ese es la imagen o el recorrido o el rango de la función exponencial, desde cero hasta más infinito. Y en la función logaritmo, nosotros tenemos que el dominio de la función logaritmo son todos los reales positivos y el rango de la función exponencial, de la función logaritmo, perdón, son los reales completos. Así pues, uno ahí visualiza cuál es la relación que hay entre la función exponencial y la función logaritmo. Resulta que el dominio de la función exponencial es la imagen o el recorrido de la función logaritmo. El dominio de la función exponencial es la imagen o el recorrido o el rango de la función logaritmo. Mientras que el dominio de la función logaritmo coincide con el rango o la imagen de la función exponencial. Entonces ahí se ve qué relación cumplen la función logaritmo y la función exponencial. Una última relación antes de ver las gráficas, una última relación antes de ver las gráficas. La relación más importante que hay entre la función exponencial y la función logaritmo es que ya son funciones inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que al componerlas nos da como resultado la x. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Si yo tomo una exponencial en base a y tengo a elevado a la logaritmo en base a de x, pues esto me da como resultado x. Y en otras palabras, si yo tengo un logaritmo en base a de la exponencial a elevado a la x, pues esto me da como resultado x. ¿Listo? Esas dos propiedades son muy importantes. En primer lugar, nos están diciendo que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. Son funciones inversas. ¿Listo? Es como que, entre comillas, se cancelara la función exponencial con el logaritmo y pues me queda simplemente la x. Es como, entre comillas, se cancelara la función logaritmo con la exponencial y me queda simplemente la x. Pero resulta que no es que se cancelen, esas funciones no se cancelan, pues, en el sentido de que estamos enseñados. Esas funciones no se cancelan. Decir que se cancelan, pues, es incorrecto, de hecho. ¿Listo? Ellas no se cancelan, sino que es esa propiedad la que cumplen. Uno lo puede entender como que se cancelan, pues muy entre comillas, como que decir, bueno, se cancelan entre comillas, pero resulta que lo que están satisfaciendo en verdad es que esas funciones son funciones inversas una de la otra. Ellas dos son funciones inversas y las funciones inversas pues satisfacen eso. ¿Listo? Es lo que pasa ahí, pero no se cancelan, sino que pues entre comillas lo entendemos así, como que estas dos se cancelan y bueno, pero eso es entre comillas. ¿Listo? Finalmente, finalmente, pues, muchachos, ¿hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Esto pues seguramente ya lo habían visto, pero siempre es bueno repasar todas estas propiedades, ¿vale? Todas estas propiedades que tenemos de la función exponencial y la función logaritmo. Aquí voy a abrir un libro para sacar algunos ejercicios ahorita. Aquí en este libro, este es el libro de Stewart. Aquí uno puede sacar bastantes cositas de logaritmo y de exponencial, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar para ahorita estudiar eso. ¿Listo? Bueno, finalmente, la gráfica de la función logaritmo y la gráfica de la función exponencial. Resulta que cuando uno va a analizar la gráfica de la función exponencial de f de x igual a la x, pues uno primero que va a hacer es exigir, uno lo primero que va a tener es que exigir o tener pues que a está, ¿cierto? Entre 1 y bueno, infinito, o sea que pongámoslo así, a mayor que cero, mejor dicho. A mayor que cero, listo, de una vez, a mayor que cero, ¿listo? Esa constante a la base de la exponencial tiene que ser positiva, ¿de acuerdo? Resulta que cuando uno va a hacer la función exponencial graficada, uno puede obtener como dos tipos de gráficas más o menos. Usualmente uno puede obtener como
dos tipos de gráficas. Voy a colocar aquí esta y voy a ver si la puedo copiar acá para colocar la otra. ¿Listo? Ujú, ujú. Eso ahí. Listo. Ahí quedó. Vale, entonces esa es nuestro plano cartesiano. X, Y, X y Y. Listo. Y bueno, la cuestión es que cuando nosotros vamos a graficar la función exponencial, resulta que podemos tener dos tipos de gráficas distintas dependiendo del valor de A, dependiendo del valor de la base de la exponencial. Un tipo de gráfica puede lucir así, por ejemplo, puede lucir así, más o menos ahí, así, por ejemplo, puede lucir un tipo de gráfica, ¿vale? Y la otra, por el contrario, pues va a aparecer como el espejito de esa. La otra gráfica va a ser como así, más o menos. ¿Listo? De como así, más o menos. Y se me acabó el espacio, ¿vale? Y podría lucir entonces así. ¿Listo? Nosotros podemos obtener como estos dos tipos de gráficas. Ahora incluso voy a abrir Desmos, que a veces lo utilizamos para hacer gráficas de funciones. Desmos a veces lo utilizamos para graficar algunas funciones. Y veamos que sí, efectivamente, pues lucen así. Resulta que esta función de la izquierda va a salir cuando A está entre 0 y 1. Para valores de la base de la exponencial entre 0 y 1, la gráfica es así. Y cuando A es mayor que 1, la gráfica de la exponencial es como la de la derecha. Es así. ¿Listo? Esa es la gráfica de la exponencial, pues, en todos los casos. Entonces, yo puedo colocar aquí en Desmos, por ejemplo, 2 a la X, que es una exponencial base 2, y pues resulta que sí, efectivamente sale como dijimos hace un momento, sale en ese sentido. ¿Listo? Es una función creciente. Si uno la lee de izquierda a derecha, de hecho, uno va en subida, ¿cierto? Entonces es una función creciente. Y a entre 0 y 1, por ejemplo, un medio elevado a la x debe ser entonces una función decreciente, una función que va en bajada. Entonces, dejo ya aquí, organizo esto. Ahí está. ¿Listo? La gráfica azul corresponde a 2 elevado a la x. La gráfica roja, perdón, la gráfica roja corresponde a 2 elevado a la x y la gráfica azul corresponde a un medio elevado a la x. Y ustedes ven que, pues sí, es como decíamos acá. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos esa gráfica de la exponencial y la gráfica del logaritmo es, podemos hacerla por acá en la parte inferior, gráfica del logaritmo. Pues resulta que la gráfica del logaritmo puede salir algo así, por aquí X, por aquí y la gráfica del logaritmo puede surgir o puede salir algo así, como aquí así, por ejemplo, viene descendiendo y comienza a bajar hacia menos infinito, ¿listo? Y la gráfica del logaritmo puede venir algo así. Entonces, algo así, ¿vale? Por supuesto que Desmos la podemos hacer. Aquí puedo colocar ln de x y bueno, va a lucir la gráfica que decíamos. ¿Listo? Entonces, ahí están. Así van a lucir la gráfica del logaritmo y la gráfica de la exponencial. Entonces, bueno, finalmente que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas, como ya lo dije. Miren que cuando nosotros hacemos dos gráficas de funciones que son funciones inversas, en este caso he puesto un logaritmo en base e, que es el logaritmo natural, y he puesto e a la x, son funciones inversas. Entonces, cuando yo hago la gráfica de dos funciones que son inversas, resulta que esa gráfica es simétrica respecto a la recta y igual a x. Miren que esta recta negra que dibuja aquí, actúa como espejo para estas dos gráficas, ¿no?
para la gráfica del logaritmo y la gráfica de la exponencial. Entonces, ahí nosotros podemos visualizar gráficamente pues que esas dos funciones son inversas y bueno, coincide con justamente lo que estábamos diciendo hace rato, que es que satisfacen estas dos propiedades, que son las propiedades que satisfacen las dos funciones que son inversas, ¿vale? O un par de funciones que son inversas. Entonces, bueno, esas pues algunas cositas acerca de la función logaritmo y de la función exponencial. Ahora sí, entremos a los ejercicios, ¿listo? Entremos a los ejercicios como tal. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro todo? Bueno, Sí, entonces, profe. listo, muy bien. Entonces, si está claro todo, empecemos, por ejemplo, calculando algunos dominios, algunos rangos de funciones, logaritmos exponenciales. Algunos, empecemos con alguno facilito. Por ejemplo, el ejercicio 12, voy a copiarlo, denme un segundito. Copiemos ese ejercicio 12. Ahí está. Copiemos este ejercicio 12. Aquí. A ver, listo. Entonces, por ejemplo, si me piden a mí calcular el dominio de esa función f, si me piden a mí calcular el dominio de esa función f, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? Bueno, esa función f, como nos la están dando ahí, consta de dos partes, ¿cierto? Consta de dos partes. Aquí, la función o la constante 3, y por el lado de acá consta de un logaritmo en base 5 de x más 4. ¿Listo? Consta de dos partecitas ahí. ¿De acuerdo? Pero si nosotros analizamos la función, pues obviamente el único problema va a estar, o el único que va a poner inconvenientes ahí va a ser el logaritmo. El logaritmo es el único que, digamos, pone pues problemas o que puede poner alguna dificultad para poder evaluar un valor de x. ¿Listo? ¿Cómo analizamos el dominio de esta función? No, pues es muy sencillo. Recordando que para que el logaritmo tenga sentido, para que logaritmo en base 5 de x más 4 tenga sentido, para que ese logaritmo tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro del logaritmo sea positivo. Para que el logaritmo de algo tenga sentido, yo necesito que ese algo que está dentro del logaritmo sea positivo, sea mayor que cero. Entonces, para que el logaritmo tenga sentido, es necesario, necesito que lo que está dentro del logaritmo sea mayor que cero. ¿Listo? Y bueno, de ahí ya es muy fácil, porque entonces yo paso simplemente el 4 a restar al otro lado y me queda que x sea mayor que menos 4. Transformo ese x mayor que menos 4 a intervalo. Yo sé que todos los x mayores que menos 4 corresponden al intervalo abierto desde menos 4 hasta más infinito. Y bueno, ese es el dominio de mi función. Ese es el dominio de mi función. Si yo voy y hago la gráfica de esa función, pues veré que esa va a ser el dominio, o ese va a ser el dominio de mi función. Sería 3 más logaritmo, bueno, aquí le voy a colocar base e, simplemente porque el logaritmo base 5 pues es muy difícil. Colocarlo aquí de x más 4. ¿Listo? Y miren que si yo leo de izquierda a derecha esa función, pues resulta que esa función comienza a existir a partir de x igual a 4. Comienza a existir a partir de x igual a menos 4, ¿no? De x igual a menos 4, ajá, de x igual a menos 4, miren. Comienza a existir a partir de ahí, y de ahí hacia adelante hasta más infinito en el eje x. Entonces sí, bueno, ahí está bien nuestra función. De izquierda a derecha miramos la gráfica y sí, comienza a existir a partir de x igual a menos 4, de ahí en adelante, ¿cierto? O sea que está bien calculado nuestro dominio, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos? Vamos a tomar otra. Vamos a esta, por ejemplo, a ver qué pasa con esta.
Listo. Veamos esta acá. ¿Vale? Entonces, si me piden a mí calcular el dominio de esa función h, ¿cómo calculamos el dominio de esa función h? Entonces, lo mismo es siempre. Para que el logaritmo de algo tenga sentido, yo necesito que eso que está dentro del logaritmo pues sea positivo. Entonces, es necesario, ¿cierto? Para que esta función tenga sentido, necesito que lo que está dentro del logaritmo, x al cuadrado menos 4, sea mayor que 0, ¿vale? Significa entonces que, bueno, para poder resolver y calcular el dominio de esa función logaritmo, yo tengo que resolver o tengo que solucionar esa inecuación que me salió ahí. Y es que, como yo les decía alguna vez, siempre que yo quiero calcular un dominio de una función, siempre que yo quiero calcular, pues, un dominio de una función, puede ser que eso me lleve a tener que resolver una ecuación o una inecuación. En este caso, pues una inecuación, ¿vale? Pero siempre que yo vaya a resolver un dominio, me va a llevar pues a resolver una ecuación o una inecuación. Y la cuestión es cómo resolvemos esa ecuación o inecuación, pues ya depende de nosotros. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en este caso particular, yo puedo, por ejemplo, factorizar esta diferencia de cuadrados. Recuerden que a cuadrado menos b cuadrado se llama diferencia de cuadrados y eso se puede factorizar como a menos b por a más b, ¿vale? O sea que yo puedo factorizar x cuadrado menos 4. Esto lo puedo ver, pues si quieren el paso completo, lo puedo ver como x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Diferencia de cuadrados. Y lo puedo factorizar entonces como x menos 2 por x más 2 mayor que 0. Entonces lo puedo factorizar así y esto me queda mayor que 0 aquí. ¿Listo? Y tengo que resolver entonces esa inecuación ahí. ¿Cómo la resuelvo? Pues utilizando la técnica que ya habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué valores de x anulan estos puntos? ¿Qué valor de x anula x menos 2? Pues sería 2. ¿Y qué valor de x anula x más 2? Pues sería menos 2. Así, ¿no? Lo que me pregunto es esto. Igualo x menos 2 a 0. Pasando el 2 a sumar me queda que x es igual a 2. Y x más 2 a 0 lo igualo. Y bueno, pasando esto el 2 a restar me queda que x es igual a menos 2. Significa entonces que yo puedo resolver esto si coloco mi eje real por aquí y ubico estos punticos críticos que me salieron ahí, ¿vale? Significa que si esta es mi recta real, yo ubico el 0 como punto de referencia siempre y puedo ubicar a menos 2 y puedo ubicar 3 y puedo ubicar a 2 acá. ¿Vale? Y lo que tengo es una partición de la recta real en 3 zonitas de las que hablábamos antes nosotros. Desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Cuando hacíamos esto antes, muchachos, cuando hacíamos ejercicios de esto, yo les colocaba por aquí que esto era zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Listo? Más aún, zona 1 es desde menos infinito hasta menos 2, zona 2 es desde menos 2 hasta 2 y zona 3 es desde 2 hasta más infinito. Y lo que hacíamos era traer cada uno de esos términos, x menos 2 y x más 2, y analizar qué signo tenían esos términos en cada una de las zonas. Nos interesa calcular, nos interesa ver qué signo tienen en cada una de las zonas. No el valor exacto positivo, sino simplemente el signo, ¿vale? Para eso lo que nosotros hacíamos era tomar unos punticos auxiliares en cada zona, por ejemplo aquí menos 3, por ejemplo aquí el 0, que está en la zona 2, y por ejemplo aquí 3, unos punticos auxiliares en cada una de las zonas, y evaluar cada uno de esos términos en esos punticos
esos punticos, pues, auxiliares que cogimos ahí. Por ejemplo, menos 3 menos 2 me da menos 3 menos 2 me da menos 5 me da negativo. Entonces, en la zona uno ese primer término es negativo. Menos 3 menos 2 me da menos 5 negativo. Menos 3 más 2 me da menos uno es negativo. Entonces, en la zona uno los dos términos son negativos. En la zona 2 yo escojo a cero, evalúo en cero, cero menos 2 es negativo, cero menos 2 es menos 2 da negativo, cero más 2 es 2 me da positivo. En la zona 2 el primer término es negativo y el segundo término es positivo. Y en la zona 3 escojo a número 3. Entonces 3 menos 2 es 1, es positivo. Y 3 más 2 es 5, es positivo. O sea que en la zona 3 los dos términos son positivos. Finalmente utilizo pues la ley de los signos, ¿no? Menos por menos más quiere decir que toda la expresión en la zona 1 es positiva. Menos por más da menos. En la zona 2 toda la expresión es negativa y más por más da más. Entonces, toda la expresión en la zona 3 es positiva. ¿Listo? ¿Con cuál me quedo? Pues como me están pidiendo, me están preguntando los valores de x para los cuales x menos 2 por x más 2 es mayor que cero, o sea, positivo, pues yo me quedo con la zona 1 y la zona 3. Me quedo con la zona 1 y la zona 3. O sea que el dominio de la función va a estar a cargo de la zona 1 unido con la zona 3. Mejor dicho, desde menos infinito hasta menos 2 unido desde 2 hasta más infinito, ¿vale? Esto sería el dominio de la función. Ahora bien, cuando nosotros estudiábamos esto, yo les decía que si nosotros hacíamos un cálculo de estos, siempre teníamos que establecer, siempre teníamos que hacer un estudio de los extremos, ¿vale? Para saber si entraban o no entraban. Aquí no he hecho el estudio explícitamente, no lo he hecho, lo hice en la cabeza nomás, porque pues estaba mirando la cuenta. Resulta que los extremos en este caso no entran. Si yo sustituyo esos valores extremos en la desigualdad original, me queda que cero es mayor estrictamente que cero. Me queda que cero es mayor estrictamente que cero, lo cual no tiene sentido. Cero no es mayor que cero. Cero es igual a cero, o sea que no tiene sentido eso de ahí, ¿vale? Significa entonces que ninguno de los dos extremos va a entrar. Por tanto, pues nuestro dominio de la función quedaría justamente como la hemos puesto aquí, desde menos infinito hasta menos 2 abierto y unido pues a 2 hasta más infinito abierto. Lo podemos colocar incluso a graficar, sería así, ln de x al cuadrado menos 4 y miren que justamente la gráfica se comporta así. Desde menos infinito, si leemos la gráfica de izquierda a derecha, desde menos infinito hasta menos 2 hay función. Hasta aquí hay función. Luego, desde menos 2 hasta 2 no hay ninguna función, no hay función. Hay un hueco ahí desde menos 2 hasta 2, no hay función. Y vuelve a aparecer otra vez desde 2 y de ahí para adelante hasta más infinito. O sea que gráficamente sí, está sucediendo eso. El dominio de esa función es de menos infinito hasta menos 2, unido desde 2 hasta más infinito, ¿vale? Y así quedaría entonces el cálculo del dominio de esa función que estaba ahí. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. Bueno, parece que todo está claro, ¿no? Entonces, miren que así calculamos un dominio de la función. Yo sé que ustedes hicieron algunos cálculos en clase. Yo sé que ustedes hicieron algunos calculitos en clase con respecto a la función exponencial, la función logaritmo. Vamos a ver alguno por aquí. Puede ser uno muy sencillito, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, este logaritmo por ejemplo, estos dos, muy fáciles. Esto de aquí, por ejemplo, esto de aquí, podemos ver esto de aquí, esto de aquí si quieren.
Estos de acá podemos hacerlo rapidito, ¿listo? Muy sencillitos, están facilitos. No hay mucho problema con estos. Miren, por ejemplo, si en el examen final el profe les coloca alguna cuenta con logaritmos o con exponenciales y que tengamos que hacerla, pues, y no tengamos calculadora para hacerla. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué haríamos si no tenemos calculadora para hacerla? Pues es bastante sencillo en algunas operaciones. Por ejemplo, esta de acá. Por ejemplo, si me preguntan logaritmo en base 2 de 128, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues aprovecho, veo que la base del logaritmo es 2, entonces lo que debo hacer o lo que trato de hacer es expresar ese 128 como una exponencial en base 2. Yo sé que el logaritmo y la exponencial cancelan entre comillas, entonces, pues por eso me sirve a mí expresar ese 128 como una potencia de 2, como una exponencial con base 2. Entonces lo puedo hacer, por ejemplo, 128 y mitad de 128 es 64, mitad de 64 otra vez es 32, mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2, 1. ¿Listo? Quedó así. Entonces, 128 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 a la 7. 128 es 2 elevado a la 7. Y pues así lo coloco acá. 128 es 2 elevado a la 7. O sea que esto es logaritmo en base 2 de 2 a la 7. ¿Listo? Ahora bien, yo sé que por propiedades del logaritmo, el logaritmo baja potencias. Fue la propiedad número 3, creo, del logaritmo. Miren, la propiedad número 3 del logaritmo. El logaritmo baja potencias, propiedad número 3, ¿cierto? O sea que quedaría así. Aquí yo bajo potencia y me quedaría así. Bajo el 7 y me quedaría 7 que multiplica a logaritmo en base 2 de 2, ¿listo? Y quedaría ahí. Bajé la potencia 7 y me quedó de esta forma. Y aquí, bueno, una propiedad que me olvidé colocarla, vamos a colocarla entonces, es que el logaritmo en base a de A nos da 1. Aquí una propiedad que me olvidé colocarla, propiedad 5, ya me molé, es que logaritmo en base a de A me da 1. ¿Listo? Logaritmo en base a de A me da 1. Asimismo, pues, la exponencial en base a del logaritmo, ¿cierto? En base a, pongámosle, ¿cómo le ponemos? Ahí mientras tanto. Si la necesitamos, la colocamos. ¿Listo? Entonces, logaritmo en base a de A me da 1. Y eso es justamente lo que tengo acá, ¿no? Logaritmo en base 2 de 2, pues eso es 1. O sea que me queda 7 por 1, que es 7. Y el resultado de esa operación, pues es 7. Entonces, ¿listo? El resultado de toda esa operación me dan 7. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Está claro? Bueno. Profe, ¿de dónde salió el 1? ¿El 1? Profe. Ok. El 1 sale de la propiedad que acabamos de copiar, de que el logaritmo en base a de A me da 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues esa propiedad aplicada con la base 2, logaritmo en base 2 de 2, pues me da 1, ¿listo? Me da 1. Entonces sale de ahí, de la propiedad número, dame un segundito, miremos el número exacto. Propiedad número 5, logaritmo en base a de A, 1. Es decir, cuando tenemos base 2, logaritmo en base 2 de 2, 1. ¿Listo? Sería ese de ahí. Entonces quedaría así. El que sigue, por ejemplo, es mucho más sencillo. 10 elevado al logaritmo de 45. Ese es mucho más sencillo. Incluso ni siquiera hay que pensarlo. Es un pasito nomás. Ese segundo ejercicio es 10 elevado
a la logaritmo de 45. ¿Listo? Ese es un pasito nomás, ¿vale? Miren que aquí el logaritmo no tiene la base. Ya les dije, cuando el logaritmo no tiene la base, se asume que la base es 10. O sea que en este caso nosotros tenemos 10 elevado a la logaritmo en base 10 de 45. 10 elevado a la logaritmo en base 10 también de 45. Y las propiedades nos dicen que cuando nosotros tenemos logaritmo en base a de la exponencial en base a, aquí están en amarillo, que cuando nosotros tenemos logaritmo en base a de la exponencial en base a, entonces, entre comillas, siempre hemos dicho, se cancela el logaritmo y la exponencial, entre comillas, y nos queda simplemente, pues, la X acá, ¿no? La X que estaba aquí. ¿Listo? Entonces, justamente eso es lo que pasa aquí. Logaritmo en base 10, exponencial en base 10, entre comillas, se cancela y lo único que queda vivo es el 45 y ya está. Eso es el resultado. ¿Listo? Ese es el resultado. No hay mayor inconveniente con eso. Es muy sencillito de hacer. ¿Listo? Incluso el 33 es exactamente lo mismo. El 33 es exactamente lo mismo. Ese que dice ahí, ejercicio 33, dice logaritmo natural de e a la 6. Lo mismo, miren. Tenemos un logaritmo natural, un logaritmo en base e, de la exponencial en base e, entonces, entre comillas, muy entre comillas, se cancela el logaritmo y la exponencial y lo único que nos queda entonces es el 6 y ya está. Ese es el resultado, 6, ¿vale? Entonces, muy sencillito ahí también. El siguiente, logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. ¿Listo? Pongámosle aquí. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. ¿Listo? Vamos a calcular ese. Vamos a ver cuánto nos da eso. Pero bueno, ahí pues hay varias cosas que hacer, ¿no? Observen que, por ejemplo, una cosa que puedo hacer en este caso es que el 27 yo lo puedo expresar como 27 a la menos 1. El 1 sobre 27 lo puedo expresar como 27 a la menos 1. Recuerden que potencia negativa baja y queda potencia positiva, ¿no? Potencia negativa baja y queda potencia positiva. Eso lo podemos colocar aquí como otra propiedad. Les dije que cuando fueran saliendo más propiedades las anotábamos ahí. Y bueno, no hay problema, ¿no? Sino que van saliendo y uno, o son tantas que uno no se acuerda. Y bueno, ahí poco a poco las anotando. ¿Listo? A elevado a la menos n es 1 sobre a la n. Eso es justamente lo que voy a aplicar aquí. 1 sobre 27 es lo mismo que 27 elevado a la menos 1. ¿Listo? ¿Por qué lo escribí así? Es muy sencillo por qué lo escribí así. Porque el logaritmo baja potencias. Entonces ahora voy a bajar a ese menos 1 de ahí. Lo voy a bajar de esa potencia allá y me quedaría así. Menos 1 por logaritmo en base 3 de 27. ¿Listo? O lo que es lo mismo, menos logaritmo en base 3 de 27. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues aprovechando que la base del logaritmo es 3, aprovechando que la base del logaritmo es 3, pues lo que voy a hacer es expresar ese 27 como una potencia de 3. De hecho, yo sé que 27 es 3 a la 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. O sea que me quedaría así. Menos logaritmo en base 3 de 3 a la 3. ¿Listo? Y bajo la potencia otra vez. Bajo la potencia 3 otra vez. Y me quedaría entonces menos 3 logaritmo en base 3 de 3. ¿Listo? Logaritmo en base a de a es 1. Lo acabamos de copiar en la última propiedad que pusimos aquí. Logaritmo en base a de a es 1. Propiedad número 5. Entonces, esa es la que utilizo acá. Logaritmo en base 3 de 3 es
1. Entonces me quedaría simplemente menos 3 por 1, que es menos 3. Y listo, ese es el resultado de esa operación, ¿vale? Siempre es conveniente, entonces, cuando tengamos que operar logaritmos, pues verificar si podemos aplicar una propiedad o algunas propiedades antes de comenzar a operar, pues, a la loca de eso, porque, pues, igual, si operamos sin hacer propiedades, pues, nunca llegaríamos al resultado como tal, ¿listo? Entonces quedó así, ¿vale? Y el último que voy a hacer es el logaritmo de 25 más el logaritmo de 4. Esto de aquí también es facilito, logaritmo de 25 más el logaritmo de 4. Es muy sencillito operarlo. Creo que era como el 5. Miren, logaritmo de 25 más logaritmo de 4. ¿Listo? Esto es muy facilito de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo logaritmo, o mejor dicho, tengo sumas de logaritmo. Logaritmo de 25 más logaritmo de 4. Tengo sumas del logaritmo. Y las propiedades del logaritmo, de hecho, la propiedad número 1 me dice que el logaritmo de sumas, pues yo lo puedo transformar en un logaritmo de un producto. O mejor dicho, como lo dijimos hace rato, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, justamente eso. Entonces, esto sería igual a logaritmo de 25 por 4. ¿Listo? Y eso me da el logaritmo de 25 por 4, que es logaritmo de 100. ¿Listo? De 100. ¿Vale? Logaritmo de 100. Y esto, pues, es logaritmo de 10 a la 2. ¿Vale? ¿Por qué lo expresé así como 10 a la 2? Sencillo, porque en el ejercicio que me dan nunca me ponen la base del logaritmo, nunca la ponen. Significa que es base 10. Entonces me conviene expresar ese número pues como una potencia de 10, en este caso 10 a la 2. Y entonces, ¿por qué? Simple, porque yo sé que el logaritmo y la exponencial, entre comillas, se cancelan y lo único que me queda vivo es aquí el 2 y ya está. Entre comillas se cancela el logaritmo de base 10, exponencial en base 10 y ya me queda pues lo que necesito o el resultado final, que es 2. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces sigamos. ¿Listo? O sea que pues ahí están como unos truquitos cuando necesitemos calcular logaritmos, si nosotros no conocemos, pues, o si no tenemos calculadora, de tal manera, pues, que ahí va visualizando de cómo es que trabaja uno con esto, ¿listo? Como ustedes ven, fijarnos en qué base tiene el logaritmo, fijarnos en eso, pues es muy importante, sale bastante de eso, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Hay que tener en cuenta eso. Aquí incluso en este libro en particular hay unas expresiones con logaritmos, hay unas expresiones, unas eh, ecuaciones más, ¿vale? Con logaritmo, entonces, pues pueden mirar también. Aquí voy a hacer este ejercicio, uno de estos, por ejemplo, el ejercicio 49, hagámoslo. Hagamos rápidamente este ejercicio 49. Dice que expandamos esto. Voy a hacer este ejercicio 49. ¿Listo? Para ver cómo funciona esta situación de aquí. Entonces, vamos a expandir este logaritmo en base 5 de toda esa expresión de ahí. ¿Listo? Vamos a expandirla, es decir, vamos a alargar eso hasta donde más podamos. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. En primer lugar, yo tengo que esa expresión que está dentro del logaritmo es hay un numerador y un denominador, ¿no? Hay numerador acá y denominador acá, ¿cierto? O sea, tenemos una división en esa expresión que está dentro del logaritmo. Hay una división, ¿cierto? De dos expresiones ahí, pues. Resulta que la propiedad del logaritmo me dice que el logaritmo de una división
es la resta de los logaritmos, ¿no? Entonces, utilizo esa propiedad. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces, utilizo eso, ¿listo? Voy a utilizar eso. Voy a borrar esto por aquí porque me ocupa espacio. Entonces, voy a utilizar eso. Esto aquí será igual, entonces, al logaritmo en base 5 del numerador, x cuadrado, 1 menos 5x a la 3 medios. ¿Listo? Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Logaritmo en base 5 del denominador, que es raíz de x a la 3 menos x, ¿cierto? Y quedaría entonces así. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, ¿vale? Ahora, resulta que en el primer término aquí me queda dentro del logaritmo un producto. Ese primer término es un producto y la propiedad de los logaritmos convierte productos en sumas de logaritmos. O sea que esto sería, pues, quedaría así. Esto es logaritmo en base 5 de x al cuadrado más logaritmo en base 5 de la otra expresión que es 1 menos 5x a la 3 medios. ¿Listo? Convirtió esa suma en un producto. Menos logaritmo en base 5 del otro término que es raíz cuadrada de x al cubo menos x. Eso de aquí incluso yo lo puedo expresar como x al cubo menos x elevado a la 1 medio. La raíz cuadrada yo la puedo expresar como elevado a la 1 medio, ¿vale? Y quedaría entonces de esta forma. Ahora, para seguir expandiendo esto, yo tengo por aquí unas potencias. Por aquí potencia 2, por aquí potencia 3 medios, por aquí potencia 1 medio. El logaritmo me dice que las potencias bajan, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a 2 veces logaritmo de 5, ¿sí? Logaritmo base 5 de x. Bajé la potencia 2, el logaritmo baja esa potencia allá, y me quedaría ese primer término así. El segundo término me quedaría más 3 medios bajo la potencia 3 medios, logaritmo en base 5 de 1 menos 5x. ¿Listo? En el tercer término baja la potencia 1 medio, o sea, aquí me quedaría 1 medio logaritmo en base 5 de x al cubo menos x. ¿Listo? Eso sería así. Entonces, hasta ahí está claro, muchachos. Hasta ahí está bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, parece que todo está claro, ¿no? Como ustedes ven, esto es simplemente aplicación a diestra y siniestra de las propiedades del logaritmo. ¿Listo? Ahora, finalmente, observen que ese polinomio de aquí yo lo puedo factorizar. Ese polinomio de ahí se puede factorizar. Ahí como hasta donde está la línea, pues ya está expandido todo eso. Pero ese polinomio yo lo puedo factorizar. Lo voy a hacer por aquí en rojo. ¿Cómo se factoriza eso? Aquí en rojo, ¿cómo sería la factorización de x al cubo menos x? Miren, primero saco un factor común x, que haría x es factor común de x cuadrado menos 1. Saqué factor común x y me queda que x es factor común de x cuadrado menos 1. Y ahora yo sé que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. O sea que la factorizo como x menos 1 por x más 1. ¿Listo? Esta expresión de aquí, x cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados y factoriza de esta forma. Entonces, ya quedó expresada la factorización de ese término x al cubo menos x. ¿Listo? Eso pues lo incluyo por supuesto en mi expresión y aplico las propiedades que hagan falta del logaritmo. Voy a continuar el cálculo del logaritmo aquí. Sería así. 2 veces logaritmo base 5 de x más 3 medios, logaritmo base 5 de 1 menos 5x, ¿cierto? Menos 1 medio del logaritmo en base 5 de x menos 1, x más 1, quedaría así. Finalmente, entonces, lo que hago es expandir
esto más aún con la propiedad de que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Lo expando con eso y ya está. Ahí ya terminaríamos el ejercicio. Entonces quedaría así. 2 logaritmo en base 5 de x más 3 medios, logaritmo en base 5 de 1 menos 5x, ¿vale? Menos 1 medio de quién. Entonces expando el logaritmo de ese producto como logaritmo en base 5 de x, ¿cierto? Como logaritmo en base 5 de x menos 1 como logaritmo en base 5 de x más 1 y ya está, ¿listo? Esa sería entonces la expansión completa de esa expresión original. Ahí ya quedaría expandida completamente, ¿vale? Ahí ya quedaría expandida completamente. Y bueno, a esa sería pues la solución a ese problema que está ahí, ¿listo? Propiedades del logaritmo pues a diestra y siniestra, ¿de acuerdo? Entonces eso soluciona este ejercicio de aquí, ¿listo? Ahora vamos a resolver algunas cuantas ecuaciones con logaritmos. Vamos a buscar por aquí algunas cuantas ecuaciones. Ujú. Por aquí hay ecuacioncitas, eso. Aquí están las ecuaciones con logaritmos y ecuaciones con exponenciales. ¿Listo? Vamos a resolver algunas cuantas de estas para terminar, muchachos. Entonces, Una pregunta. ¿Me escucha, profe? sí, sí, te escucho. Eh, Del quiz anterior, ¿usted nos puede mostrar las calificaciones o algo? Ok, ¿O no? les comentaba, las notas ya están, por supuesto, sino que no las he mandado porque el CIA no me ha dejado descargar las listas actualizadas, ¿vale? En el CIA no me está dejando ni subir notas ni descargar las listas actualizadas. Yo le mandé un correo hoy al departamento y les dije que, bueno, que necesitaba que solucionara la situación ya porque necesitaba cuadrar las notas con ustedes y me dijeron pues que lo iban a solucionar lo antes posible. Si lo solucionan si lo solucionan hoy, entonces subo las notas o cuadro las notas que ya tenemos y las del quiz de hoy, recuerden que hoy hacen un quiz, entonces también las añado y se las mando al correo o se las mando pues pues yo las coloco ahí en el CIA para que el profe Carlos la añada pues a la nota definitiva o se las mando al correo, que es lo más probable, lo más fácil, entonces ya queda ahí listo, pero no se preocupen que ya las mando, ¿vale muchachos? Y los resultados para Profe, saber. le estoy hablando. Los resultados, sí. ¿Qué es esto? Es que ahí se escuchó como dos voces juntas, no escuché bien. ¿Cómo? Sí, profe, que si puede hacer el favor de subir un momentico. ¿Que si puedo subir la pantalla ahí? Listo, profe, gracias. Listo. Vale, entonces, en este examen final nosotros tenemos que concentrarnos sobre todo en la parte de funciones. Yo creo, pues, no lo hago con el profe Carlos, voy a preguntarle bien, pero yo creo que el profe Carlos va a enfocar este último parcial hacia funciones y tienen que ser unos duchos en funciones, ¿vale? Tienen que ser unos duros en funciones para poder que les vaya bien. ¿Listo? Entonces, sería bueno también, muchachos, antes de que me olvide, sería bueno que si ustedes están resolviendo los talleres, que están resolviendo ejercicios, tengan ejercicios con funciones, por ejemplo, que quieran o que no hayan podido resolver, que no lo encuentren la solución, pues, entonces también lo traen aquí a la clase taller y lo resolvemos, ¿vale? O me mandan un correo y me dicen, profe, este ejercicio lo podemos resolver en casa o cómo o me da una idea para resolverlo. Entonces, con mucho gusto lo miramos, ¿vale? Entonces, importante que también tengan eso en mente, ¿vale? Vamos a resolver algunas cuantas ecuaciones de estas, unas cuantas ecuacioncitas de estas. Hay unas muy fáciles, hay otras muy difíciles. Empecemos con una del logaritmo muy facilita. Empecemos con una del logaritmo muy facilita. Tenemos que resolver esa ecuación de ahí. ¿Listo? Miren que resolver ecuaciones puede ser, por ejemplo, que el profesor diga, muchachos, encuentren la solución de esa ecuación y ya está. Y esa es lo que tienen que hacer, ¿no? Encontrar la solución de la ecuación y ya está.
Pero puede ser, por ejemplo, que el profesor tome ese mismo ejercicio, supongamos ese mismo ejercicio 65, y lo plantee en forma de ecuaciones y que ustedes tengan que solucionar esa ecuación, que lo plantee en forma de funciones, perdón, y que ustedes tengan que solucionar esa ecuación, pues, por ejemplo, algo así, ¿listo? Por ejemplo, el profesor les puede colocar algo así en el parcial y es lo mismo que vamos a hacer ahorita nosotros. Entonces, por ejemplo, el profesor les puede decir, considere o sea la función f de x igual al logaritmo en base 2 de 1 menos x. ¿Listo? De 1 menos x. ¿De acuerdo? Y les puede decir, por ejemplo, halle o encuentre x tal que f de x sea igual a 4. Si bien es cierto, este ejemplito pues es algo sencillo, ¿cierto? Algo facilito, pero miren que en lo que nosotros escribimos ahí en azul, fue planteado desde el punto de vista de funciones, ¿listo? Desde el punto de vista de funciones. Y el resolver ese ejercicio en azul los lleva a tener que resolver la ecuación 65 común y corriente. O sea que si bien es cierto que puede ser que el profesor les coloque directamente la ecuación así, puede ser también que el profesor les coloque un ejercicio como en otro contexto y que ustedes tengan que saber que ese contexto, pues para poderlo solucionar, tienen que llevarlo hacia una ecuación, como por ejemplo esa ecuación 65. ¿Listo? O miren, por ejemplo, en este ejercicio aquí les puede, por ejemplo, aquí colocar menos 4 y aquí 0 y es el mismo, los lleva a la misma ecuación 65. Si les coloca aquí el menos 4 y aquí les pone 0, los lleva a la misma ecuación 65. O sea que ese ejercicio puede ser planteado, y bueno, todos los ejercicios, por supuesto, pueden ser planteados desde diferentes puntos de vista y ya tenemos nosotros que pues darnos cuenta cómo tenemos que solucionar. ¿Listo? Eso ya también está en la parte que hemos aprendido, en la parte de cómo solucionar problemas, pues que tenemos que saber cómo plantear ese ejercicio. ¿Listo? Entonces quedaría así. Vamos a resolver entonces esa ecuacióncita de ahí. Realmente es muy sencillita. Es logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de 1 menos x igual a 4. Es muy facilita. ¿Por qué yo digo que es muy fácil? Simple. Porque es que recuerden, en las ecuaciones, en todas las ecuaciones que ustedes encuentren, en todas las que ustedes han tenido, el objetivo es el mismo, despejar x. En todas las ecuaciones, el objetivo es despejar x. No hay otra. Hay que encontrar el valor de x. Hay que despejar x. Y yo sé que una ecuación, o que yo sé, mejor dicho, es que una exponencial o un logaritmo, en este caso, un logaritmo en base 2, yo lo puedo, entre comillas, cancelar con una exponencial en base 2. Yo sé que un logaritmo en base A lo puedo cancelar con una exponencial en base A. Entonces, eso es lo que hago. Elevo o saco exponencial a ambos lados en base 2. Entonces me quedaría así. 2 elevado a la logaritmo en base 2 de 1 menos x es igual a 2 elevado a la 4. Saco exponencial en base 2 a ambos lados, ¿listo? A ambos lados. Tiene que ser a ambos lados. Si solamente saco un lado, ya estoy cambiando la ecuación y ya no va a dar lo mismo. Entonces tiene que ser a ambos lados. Aquí con esa exponencial, yo entre comillas cancelo el 2 con con el logaritmo en base 2 y me queda 1 menos x. Y en la parte derecha, pues me queda 2 a la 4 y 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, me da 16. Entonces obtengo 16 acá. ¿Listo? Y despejo X como siempre. Está restando en la izquierda X, la paso a sumar a la derecha, ¿cierto? Está restando a la izquierda X, la paso a sumar a la derecha. Y el 16 está sumando a la derecha, lo paso a restar a la izquierda. Y me quedaría así. ¿Listo? Me quedaría así. Perdón, 16 aquí, ¿no? 16. Y 1 menos 16 me da menos 15 igual a X. Y ya está. Solucioné la ecuación. Esa es la solución de mi ecuación. X igual a menos 15.
Pero entonces recuerden eso, una exponencial en base a, yo la cancelo con un logaritmo en base a, y un logaritmo en base a, yo lo cancelo con una exponencial en base a. ¿Listo? Esa sería pues la táctica que nosotros debemos emplear en este caso. Y como les digo, estas ecuaciones con logaritmos, estas ecuaciones con exponenciales, salen muchísimo. Y la cuestión es que, ¿qué? La cuestión es que Mm, por ejemplo, como les comentaba, el profe se los puede plantear como una ecuación que tiene que ver con funciones, ¿cierto? Encuentre x tal que f de x es igual a 0, por ejemplo, le plantea una ecuación. Encuentre, por ejemplo, el dominio de una función, también lo puede llevar a uno a resolver una ecuación o una inecuación. Entonces, todo esto, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? El ejercicio puede ser que esté planteado de una manera un poco más, digamos, difícil, pero bueno, hay que saberlo pues resolver. ¿Listo? Ahí ya quedó ese ejercicio que estaba muy sencillito ahí. En el ejercicio 66, por ejemplo, en este ejercicio 66, hay una diferencia y es que nosotros tenemos pues logaritmo de x más logaritmo de x más 1 igual a logaritmo de 12. Aquí lo primero que toca caer en cuenta es que todos estos logaritmos son en base 10, ¿cierto? Todos estos logaritmos son en base 10. O sea que si en algún momento nosotros queremos cancelar ese logaritmo, tenemos que sacar una exponencial en base 10. Esa es la cuestión aquí. Aquí lo que voy a hacer, ¿qué es? Tengo logaritmo de x más logaritmo de x más 1. Pues muy sencillo. Esto es logaritmo de x por x más 1. Recuerden, logaritmo de un producto se transforma en una suma de logaritmos. O sea que ese logaritmo de x más logaritmo de x más 1 proviene del logaritmo del producto de x por x más 1. Y esto es igual al logaritmo de 12. ¿Listo? Ya tengo en el lado izquierdo de mi igualdad un solo logaritmo. Y ya tengo en el lado derecho de mi igualdad un solo logaritmo. Entonces, ahora sí puedo sacar o elevar a la exponencial en base 10. Me queda entonces 10 elevado a la logaritmo de x por x más 1 igual a 10 elevado a la logaritmo de 12. Y yo sé que, entre comillas, como siempre les he dicho, una exponencial en base 10 cancela un logaritmo en base 10. Entonces, entre comillas, como siempre les digo, se cancela eso y me quedaría x por x más 1 igual a 12. Y ya tengo que solucionar esa ecuación de ahí que ya no tiene logaritmo, ya no tiene exponenciales, es una ecuación cuadrática común y corriente, ¿vale? Puedo aplicar, por ejemplo, distributiva para quitar el paréntesis aquí, sería así, x por x cuadrado, x por una x, ¿cierto? Paso el 12 a restar y me quedaría así, ¿vale? Y bueno, puedo hacerlo, por ejemplo, factorizando. Si logro encontrar dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados me den 1, puedo hacerlo entonces factorizando. Si logro encontrar dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados me den 1, entonces estaría resuelto el ejercicio. En este caso creo que me sirve el 4 menos 3, ¿cierto? 4 positivo y menos 3 por acá. 4 por menos 3 me da menos 12 y 4 menos 3 me da 1. O sea, ahí está bien. ¿Listo? Y bueno, llego entonces al producto de dos términos, x más 4 por x menos 3, que me da como resultado 0. ¿Listo? Para que dos términos, para que un producto me dé como resultado 0, significa que al menos uno de los términos tiene que ser 0. O x más 4 es 0 o x menos 3 es 0. Pasando el 4 a restar, me quedaría que x igual a menos 4, o bien pasando el 3 a sumar, que x es igual a 3. Y ya está. Esa es la solución a mi problema con logaritmos. ¿Listo? ¿Qué me queda ahí? Ahí ya he resuelto casi pues que todo el problema. Ahí ya tengo casi que toda la solución.
Resulta que cuando yo les comentaba, muchachos, cuando resolvíamos estos problemas con ecuaciones, yo les decía que muchas veces era conveniente nosotros llegar a la solución y verificar que la solución, pues que realmente era solución. Recuerden que muchas veces se colaban cosas que no eran solución, ¿vale? Eso sobre todo se daba en ecuaciones cuadráticas. Resulta que cuando yo les decía que había una raíz y bueno, hacíamos el proceso, se colaban cosas que no eran soluciones. Aquí también, al sacar exponencial, se pueden colar cosas que no son soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues tomar estos dos resultados que nos dio aquí, tomar estos dos resultados y colocarlos en la ecuación original y ver si eso nos da la igualdad o si eso tiene sentido, ¿vale? Tomar esos dos resultados y llevarlos a la ecuación original. Miren, por ejemplo, si llevo al x igual a 4, a ver aquí, esta es la ecuación original, la volví a copiar ahí. Si llevo al x igual a menos 4 a la ecuación original, observen que no tiene sentido lo que obtengo. Ese x igual a menos 4 se coló ahí con el proceso de solución. ¿Por qué? Porque si yo lo sustituyo en la ecuación original me quedaría logaritmo de menos 4 más logaritmo de menos 4 más 1, que es menos 3, igual al logaritmo de 12, ¿vale? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el logaritmo de menos 4 no existe, el logaritmo de menos 3 no existe. El logaritmo, el dominio del logaritmo son los reales positivos, los reales positivos. Entonces, logaritmo de menos 4 no existe, logaritmo de menos 3 no existe. ¿Listo? El dominio de la función logaritmo de f de x igual al logaritmo en base a de x son los reales positivos. Entonces, logaritmo de menos 4 y logaritmo de menos 3 no existe. Entonces, por supuesto que entonces esta de aquí no es solución. Se coló en el proceso de solución, pero no es solución del problema. ¿Listo? La otra sí es solución. De hecho, me quedaría así. Si la llevo acá a la ecuación original, me quedaría el logaritmo de 3 más logaritmo de 4, perdón, logaritmo de 4 igual al logaritmo de 12. Y eso sí es verdad, porque 3 por 4, 12. Esto es logaritmo de 12 igual al logaritmo de 12. O sea, esta sí es solución. Esta sí es solución, no tiene problema, pero la otra se coló ahí. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso, que no se van a colar esas cosas que son objetos extraños que no son soluciones del problema original, ¿vale? Ahora, finalmente, voy a resolver alguna con exponencial y terminamos. Por ejemplo, bueno, aquí hay la 4, la 63, todas estas tienen exponencial, bueno, 62, y por acá está la 64. Vamos a resolver la 61. No porque sea fácil, sino porque tenemos dos bases distintas de la exponencial y es algo que hay que tener en cuenta ahí. En este ejercicio 61, observen que aquí yo siempre les he dicho, una exponencial se cancela con un logaritmo, una exponencial en base a se cancela con un logaritmo en base a, pero resulta que aquí en este ejercicio particular, en el lado izquierdo tengo una exponencial con base 4 y en el lado derecho tengo una exponencial con base 3. O sea que, por ejemplo, si yo aplicase el logaritmo en base 4, cancelo el de la izquierda, pero no cancelo el de la derecha. Si yo aplico el logaritmo en base 3, cancelo el de la derecha, pero no cancelo el de la izquierda. O sea que ahí pues no me sirve de mucho. Estoy cancelando un lado, pero no estoy cancelando los dos lados. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar cualquier logaritmo. Vamos a aplicar, dado que ni el logaritmo en base 4 me soluciona toda la situación, ni el logaritmo en base 3 me soluciona toda la situación, yo puedo aplicar cualquier logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo natural. Puedo aplicar el logaritmo natural, por ejemplo, a ambos lados. Quedaría así. Logaritmo natural
de 4 elevado a la 1 menos x igual al logaritmo natural de 3 elevado a la 2x más 5. ¿Por qué el logaritmo natural? No, simplemente porque es el que está programado en las calculadoras, pero realmente cualquier logaritmo va a ser lo mismo, ¿listo? Va a ser lo mismo. No hay un logaritmo que solucione toda la situación completa, entonces pues voy a aplicar cualquier logaritmo. Me sirve puesto que la situación siempre se va a solucionar parcialmente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Observen que eso que está dentro del logaritmo, que es el 4 acá, está elevado a esta potencia y el 3 acá está elevado a esta otra potencia. Entonces, las propiedades del logaritmo me permiten bajar esa potencia, ¿no? Bajo la potencia y queda multiplicado por logaritmo natural de 4. Bajo la potencia y queda multiplicado por logaritmo natural de 3, ¿vale? Y entonces quedó así. Bajé potencias y quedó de esa forma. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues el logaritmo de 4, como no sé cuánto da, como es un número irracional, pues lo voy a dejar indicado, lo voy a dejar tal cual. Y el logaritmo de 3 también lo voy a dejar indicado, lo voy a dejar tal cual. ¿Listo? Entonces voy a seguir actuando. Lo que voy a hacer ahora es sacar aquí o hacer una distributiva acá para quitar paréntesis y acá también una distributiva para quitar paréntesis. Entonces sería así. Logaritmo de 4 por 1 me da logaritmo de 4. Logaritmo de 4 por x me da x logaritmo de 4. ¿Listo? Una distributiva. Y en el lado derecho también. Logaritmo de 3 por 2x me da 2x logaritmo de 3. Y logaritmo de 3 por 5 me da entonces 5 logaritmo de 3. Ahora, ¿qué hago? Pues lo de siempre. Voy a dejar todas las x en un lado y voy a dejar logaritmos en el otro. Y voy a dejar las constantes en el otro lado. Todas las x en un lado y las constantes en el otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, este logaritmo que está, este x logaritmo de 4 que está restando, lo voy a pasar a sumar al otro lado para que queden todas las x. Y este 5 que está acá sumando, lo voy a pasar a restar. Entonces sería así. Quedaría logaritmo de 4 a la izquierda queda intacto, pasa el otro a restar, menos 5 logaritmo de 3, pasa aquí a restar, y en la derecha me quedaría entonces 2x logaritmo de 3 intacto, que es este de acá, y el menos x logaritmo de 4 pasa a sumar x logaritmo de 4. ¿Listo? Quedaría entonces así. Finalmente factorizo la x. Queda así, factorizo x y me quedaría logaritmo de 4 a la izquierda menos 5 logaritmo de 3 igual a factorizo x y me quedaría x factor de 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 4. ¿Listo? Me quedaría de esta forma. 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 4. Muy bien. Quedaría entonces así. ¿Listo? Y finalmente paso a dividir. Esto que está acá lo paso a dividir al otro lado y me quedaría así. Logaritmo de 4 menos 5 logaritmo de 3 sobre 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 4. Y esto es igual a x. ¿Listo? Y eso es igual a x. Y ya está, esa es la solución de esa ecuación. Como les dije, eso era un poquito más difícil, puesto que no tenemos las mismas bases de la exponencial a izquierda y a derecha. Las bases son diferentes y eso complica la situación un poquito, ¿vale? Entonces quedaría así. Por supuesto que aquí se pudiese simplificar un poquito más. Si yo hago algunos pasitos adicionales, puedo simplificar algo más. Voy a hacer un par de pasitos, queda un minutico. Por ejemplo, este 5 lo voy a subir, este 2 lo voy a subir como una potencia y me quedaría así. Logaritmo de 4, logaritmo natural de 4, quedaría así. Logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 3 a la 5 sobre logaritmo natural de 3 al cuadrado más logaritmo natural de 4. ¿Listo?
y esto es igual a X, ¿vale? Y en el numerador yo tengo una resta de logaritmos. La resta de los logaritmos es la división, ¿cierto? Esto es así, logaritmo natural de 4 sobre 3 a la 5. Es la resta. Y en la parte del denominador yo tengo una suma de logaritmos. Logaritmo de 3 a la 2 por logaritmo de 4. 3 a la 2 es 9. Y 9 por 4, 36. O sea que en la parte inferior yo tengo la multiplicación de logaritmo natural de, bueno, de 3 a la 2 por 4. Y eso me da, pues, en este caso, 36. O sea que quedaría así, listo, quedaría de esa forma. Como les digo, puede, pues, acomodar un poquito esto, no es mucho lo que se puede hacer ahí, pero bueno, ahí llegaríamos, listo. Esa sería la solución de ese problema, ¿vale? Muchachos, ahora sí, vamos a quiz. Entonces, quiero comentarles lo siguiente. Para este quiz, por supuesto que va a estar orientado al tema de funciones, ¿listo? Va a estar orientado a funciones. Sobre todo, va a estar orientado al tema de dominio y rango o imagen de la función. Entonces, mi consejo es que para resolver el quiz, ustedes realicen la gráfica de la función, sea en Desmo, sea en donde sea que hagan las gráficas, no hay problema. Pero pues vean la gráfica y con eso contesten el quiz, ¿listo? Esa sería la idea. Nosotros también tenemos que aprender a leer gráficas, entonces pues por eso les coloco de esa manera, para que vean la gráfica y por medio de la gráfica pues ustedes ya contestan el quiz, ¿listo? Les voy a quitar la pantalla un segundito, voy a copiar el link del quiz, les voy a quitar la pantalla un segundito. Denme un momentico. Listo, muchachos. Entonces, miren, vamos a colocar aquí examen corto número 2, aquí material, examen corto número 2, ¿vale? Y aquí va el link del quiz. ¿Listo? Voy a abrirlo para que vean que sí está bien, examen corto, grupo número 1, está bien, ¿listo? Entonces, Profe, dime, ¿puedo pedirle un favor? dime, claro. ¿Usted puede colocar el plazo hasta las 9? Es que en este momentico estoy en el bus y todavía no llego a mi casa y hay un trancón muy grande, entonces si me puede hacer ese favor. Listo. Bueno, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema, hay que hasta las 9. Vale, ahí ya quedó el examen corto número 2. ¿Listo, muchachos? No hay ningún problema. Entonces, como les digo, si esos ejercicios se pueden hacer analíticamente, es decir, uno puede hacer todas las operaciones matemáticas del asunto. ¿Pueden salir largas? Sí, puede ser muy largo analíticamente. Se puede hacer, por supuesto, sería un excelente ejercicio. En este caso, el quiz, digamos, ustedes lo pueden hacer, si ustedes lo quieren hacer analíticamente con las operaciones, está bien, no hay ningún problema, pero también es para que aprendan a leer gráficas de funciones. Entonces ahí diseñan ustedes la gráfica, hacen la gráfica y bueno, ahí pues leen la gráfica y con esa gráfica responden pues el quiz. Esa es como la idea, ¿listo? Esa es como la idea que está detrás de este quiz. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Cualquier cosa me escriben, si tienen preguntas con respecto a ejercicios que quieren resolver, me avisan o me comentan ese día o las mandan por correo con anterioridad, no hay ningún inconveniente, pero ya hay que ir preparando el examen final, ¿listo? Nos vemos, muchachos, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, muchachos, nos vemos, Hasta luego, profe. hasta luego.